Blink, los podcasts de BBVA. ¿Qué tal? Regresamos con Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Estamos contigo, Reyes Pariente, y quien te habla, Lartaun de Azumendi. Hola Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lartaun? Pues todo bien y, como es habitual desde hace un tiempo, pendiente de la evolución de la pandemia. Porque, como ya hemos comentado otras veces, además de las consecuencias sanitarias, que son las más importantes, vamos a tener que afrontar otras económicas muy complicadas. Pues sí, creo que esa preocupación la compartimos todos. Llevamos un año muy complicado y la verdad es que cuesta ver señales que den un poco de esperanza. Cierto, y justo para eso, para tener una idea de lo que puede ocurrir, vamos a hablar del informe Situación España, correspondiente al cuarto trimestre de este año, que publicó BBVA Research hace unos días. Pues me parece estupendo, la visión de los expertos para tener una mejor idea de lo que puede ocurrir. Venga, vamos allá. Mira, según BBVA Research, el PIB español podría contraerse un 11,5% en 2020 y crecer un 6% en 2021. Mantienen la previsión de contracción para 2020, pero revisan a la baja en un punto porcentual la previsión de crecimiento del PIB para 2021. Vamos a escuchar a Jorge Sicilia, economista jefe de BBVA Research, que lo explica con detalle. En España estamos manteniendo la previsión de crecimiento del 11,5% en el 2020. De nuevo, con una caída de actividad muy fuerte, como ya sabemos, en el primer semestre del año, con sorpresas que esperamos que sean positivas respecto al escenario que tenemos en el tercer trimestre del año, pero al mismo tiempo lo que estamos observando es una moderación de las señales de actividad según entramos en el cuarto trimestre, que va a generar un proceso de entrada en el 2021 más débil que el que teníamos contemplado anteriormente. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es rebajar las previsiones del 2021. Antes teníamos una previsión en torno al 7%, con todas las incertidumbres asociadas. En esta ocasión bajaríamos esa previsión de crecimiento hacia el entorno del 5%, y a ese crecimiento del 5% le tendremos que añadir los impactos que vengan asociados al programa de estímulo económico del Next Generation EU. Todavía nos faltan muchos datos para poder valorar con precisión el impacto de este programa de ayuda, pero por ahora estamos poniendo un crecimiento de un punto porcentual adicional en el 2021 y con un efecto creciente a lo largo del tiempo en los próximos 2 años. Para poner en contexto este pronóstico, podríamos comenzar hablando del entorno global, que de cara a 2021 tiene un sesgo positivo. Nos lo resume Jorge Sicilia. En primer lugar, una recuperación más fuerte de lo que esperábamos en el tercer trimestre del 2020. En segundo lugar, estímulos por parte de la política económica y fiscal en la mayor parte de los países, prácticamente todos los países grandes, crecientes y significativos, y esto está teniendo un impacto muy positivo en mercados financieros, pero también en la evolución de la actividad, y esto ha sido un desarrollo muy positivo que hemos visto a lo largo de los últimos 3 meses. Por otra parte, es cierto que desde agosto y claramente entrando en septiembre tenemos más señales de que ese incremento de actividad se está moderando según entramos en el cuarto trimestre. Y al tiempo que ocurre esto, y claramente no es independiente, lo que tenemos en algunos lugares es una evolución de contagios al alza, claramente en Europa y en Estados Unidos, frente a el control de la epidemia que estamos viendo en países asiáticos y desde luego en China, y esto, como verán, se va a ver reflejado en las previsiones. Estamos revisando al alza el crecimiento global, tanto en el 2020 como en el 2021. Lo mismo en Estados Unidos, estamos reduciendo la caída en el 2020 y dando algunas décimas más de crecimiento en el 2021. La revisión más clara la tenemos en China en el 2021, donde subimos la previsión 2 puntos. Y esto da idea de la importancia
que obviamente le damos al hecho de que en la medida en que la pandemia está controlada, las fuerzas que llevan a un mayor crecimiento en términos de consumo, de inversión, de actividades de mayor contacto social, tienen un mayor impacto en crecimiento. Y en Europa, si bien estamos revisando al alza la previsión, moderando la caída que tenemos en el 2020, este proceso de entrada a finales del 2020 y comienzos en 2021, con el nivel de contagio que tenemos, va a generar un poco menos de actividad en la última parte del año y tal vez a principios del 2021, y eso nos empuja a revisar a la baja la previsión de crecimiento moderadamente del 5,8 al 5,2 en el año próximo. Vamos a cambiar de tema. Mira, en la presentación del informe, Jorge Sicilia se refirió también a la reacción de los bancos centrales durante esta crisis. Esto fue lo que dijo. Lo que seguimos teniendo es bancos centrales que están estimulando la actividad o que están tomando todas las medidas que piensan que deben tomar para apoyar el proceso de recuperación. Claramente en el caso de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, dos bancos centrales que tienen un impacto enorme en el funcionamiento de los mercados financieros y en las expectativas. En el caso de la Reserva Federal, incluso con un cambio de estrategia ya anunciado que apuntala la expectativa de que vamos a tener tipos de interés muy bajos durante muchísimo tiempo y estímulos en términos de quantitative easing el tiempo que haga falta, y el BCE, que está en esa dinámica de anunciar su estrategia. Desde luego todas las señales que está dando apuntan hacia una revisión similar en términos de buscar una cierta simetría y una claridad en la definición de inflación, y por tanto permite anticipar que también vamos a tener un periodo de tipos de interés muy bajos y de expansión monetaria activa durante mucho tiempo. Y habló también de un aspecto diferencial respecto a otras crisis, Reyes, la política fiscal. Nos parece especialmente relevante la rapidez y la sensación de unidad que ha dado Europa en este proceso de estímulo fiscal que se ha llamado el Next Generation EU. En Estados Unidos es más normal esta rapidez en la reacción fiscal, aunque ha sido también bastante decisiva en esta ocasión, pero en Europa nos parece que genera un cambio significativo en la percepción que uno tiene que tener o que algunos deberían empezar a tener, si no la tenían ya, de la importancia que da Europa al proceso de integración europeo. Y en este sentido, medidas de apoyo al crecimiento que entendemos que van a empezar a llegar o empezar a ejecutarse de una manera relevante a partir de mediados del 2021, pero también lo vemos como un paso muy importante hacia la integración fiscal europea futura, hacia el deseo de continuar juntos y asumir riesgos conjuntos, y en este sentido lo vemos también como un respaldo al euro, y lo estamos viendo en cómo está evolucionando el tipo de cambio. Vamos a volver a España. Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research, nos habla de cómo se ha comportado la economía en los últimos meses. Lo que hemos tenido en el tercer trimestre, pensamos nosotros, es un crecimiento más fuerte, en parte como consecuencia de una mayor contribución de la demanda externa, unas exportaciones que han crecido por encima de lo que esperábamos y un crecimiento más moderado de las importaciones. Este comportamiento atípico de las importaciones pensamos que se explica también por la distinta distribución, el distinto comportamiento sectorial de la actividad económica durante la crisis. Las restricciones a la movilidad y a la actividad económica afectaron sobre todo a sectores de bienes no transables, no comercializables, servicios, lo que denominamos cuyo gasto se realiza en un contexto social, como es el caso de la hostelería y el turismo, y por lo tanto la recuperación en el tercer trimestre se concentró sobre todo en estos sectores que son más intensivos en el uso de insumos o de factores domésticos. Y es que, según las estimaciones de BBVA Research, la flexibilización de las restricciones para contener la pandemia y las políticas implantadas para sostener los ingresos de los hogares, mantener el empleo e impulsar el crédito y la liquidez de las empresas han conseguido una reactivación generalizada de los distintos componentes de la demanda interna y externa. De hecho, el consumo de las familias podría haber mostrado un crecimiento incluso mayor al del PIB.
Así es, Lartown. Sin embargo, el último trimestre del año registrará una desaceleración hasta el 2,0%, mayor de la esperada. Mira, Rafael Domenech nos explica las claves de este menor crecimiento. Para el cuarto trimestre, lo que esperamos es un crecimiento más moderado, un crecimiento del 2%. La recuperación consideramos que va a continuar, pero no al 6% previsto hace 3 meses, sino al 2% por las causas que ahora comentaré. Por lo tanto, estamos hablando de una desaceleración bastante intensa. Tras crecer en el tercer trimestre un 14%, de acuerdo con nuestras previsiones, pasaríamos a crecer solo 2 puntos en el cuarto trimestre. Por lo tanto, esto afecta ya de entrada a la base de crecimiento de los trimestres en 2021 y, por lo tanto, es un factor muy relevante de la revisión a la baja del crecimiento del Producto Interior Bruto en 2021 en ese escenario inercial, ¿no? ¿Cuáles son las razones de esa revisión a la baja del crecimiento del PIB en 2021? Como acabo de decir, vamos a partir ya de un nivel inferior del Producto Interior Bruto. Tenemos un deterioro de la situación sanitaria en la eurozona, en el conjunto de la Unión Europea, y esto va a afectar al crecimiento de nuestras exportaciones. La segunda razón es que hemos visto que como consecuencia del deterioro de la situación sanitaria en España, de esta segunda ola, se ha producido una desaceleración en el crecimiento del gasto. La tercera razón de esa revisión a la baja es que la inversión privada pues lastra la recuperación. Es cierto también que durante la caída la inversión cayó menos de lo que se podría haber previsto de acuerdo con la caída del Producto Interior Bruto. Pensamos que esa menor caída tuvo mucho que ver por el hecho de que ya pues, algunos proyectos estaban en marcha, que tenían su propia inercia y por lo tanto no cayeron tanto como cabría esperar en función de la caída del Producto Interior Bruto, pero también ahora en la recuperación estaríamos viendo un dinamismo menor en las inversiones que influye negativamente o que lastra parte de esa recuperación de la demanda interna. La cuarta razón es que el impacto de la política monetaria y de las políticas de apoyo que se pusieron en marcha, que dieron tan buenos frutos en términos de impulso crediticio en lo más agudo de la crisis del coronavirus, pues también se ha debilitado, ¿no? Y una razón adicional tiene que ver con el menor impacto de la política fiscal, sobre todo a través del mercado de trabajo. Y aquí básicamente la explicación, para hacerla sencilla, es que durante la recuperación o durante los primeros meses de recuperación económica, una vez que se levantaron las restricciones a la movilidad y a la actividad económica, fue bastante rápida la recuperación del empleo, la salida de los trabajadores que se encontraban en ERTE, ¿no? Esos prácticamente 3,5 millones de trabajadores que estaban en ERTE, retomaron la actividad económica, pero hemos visto cómo se ha producido un estancamiento en esa recuperación. Las medidas de protección del empleo pues han sido y son bienvenidas, y claramente han hecho que esta crisis económica, en términos de destrucción de empleo, en términos de caída de la afiliación, no haya tenido nada que ver en relación a la crisis entre septiembre del 2008 y marzo del 2009. Creemos que no se puede descartar que si las restricciones a la movilidad se intensifican, las restricciones a la actividad vayan en aumento y, por lo tanto, algunas empresas, algunos sectores vuelvan a hacer uso de estos ERTEs. En su informe, BBVA Research considera que más de 6 meses después de la implantación de las políticas de apoyo al ingreso de los hogares y de mantenimiento del empleo, el impacto podría estar debilitándose. Y aunque se valora positivamente el estímulo fiscal anunciado para los próximos años, se desconoce el importe total de recursos del fondo Next Generation y hay dudas acerca de si estos podrían utilizarse con cierto retraso. Rafael Domenech nos habla de ello. Hay dudas e incertidumbres sobre cuán rápida puede ser la ejecución de estos proyectos. Cualquier tipo de reformas que agilicen la administración, los trámites, la licitación, la ejecución, es más que bienvenida
dado lo mucho que nos jugamos en el uso rápido y eficiente de estos fondos. El Gobierno calcula que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española supondrá un crecimiento adicional acumulado de entre 7 y 8 puntos porcentuales más de PIB durante los próximos 3 años. Esta previsión es factible si España es capaz de acceder con buenos proyectos a los fondos europeos disponibles y ejecutarlos plenamente, aunque se ubica en el rango optimista de las estimaciones de BBVA Research. Vamos a volver a escuchar a Rafael Domenech. Estamos asumiendo que en 2021 se van a utilizar aproximadamente entre 10.000 y 15.000 millones de gasto, y eso nos da un punto adicional de crecimiento, ¿no? Los 2,6 puntos que estima actualmente el Gobierno y que permiten pasar de un 7,2 de crecimiento en el escenario inercial a un 9,8, consideramos que esos 2,6 puntos pues es más un objetivo potencial, aspiracional, que desde luego sería bienvenido que lo pudiéramos conseguir, pero pensamos que es más realista optar por la prudencia, ¿no? dada la información de la que disponemos. Con todo, los riesgos sobre el escenario económico en España continúan centrados en la evolución de la pandemia, en el efecto del Fondo Next Generation y en las reformas que se puedan acometer para lidiar con las debilidades estructurales de la economía, además de las consecuencias de la crisis. Escuchamos a Rafael Domenech. Para acabar, ¿cuáles son los riesgos en estas previsiones? El primero, el más evidente, es el que estamos viendo en estas últimas semanas, es que continúa la tendencia de contagios, tanto en Europa como en España, y por lo tanto, pues esto claramente supone o levanta dudas sobre la capacidad o la continuidad de la recuperación económica, ¿no? Es prioritario, ¿no? Insistir en las medidas que hemos venido recomendando desde hace tiempo, la utilización de test masivos, de pruebas masivas, la trazabilidad, el seguimiento de los casos, tratar de acotar, por lo tanto, la extensión del contagio, aumentar la capacidad del sistema sanitario, estrategias de contención, también aquí utilizando las tecnologías más avanzadas. Hemos visto que aquellos países que con más éxito han sabido contener los contagios y, por lo tanto, los efectos del coronavirus sobre la economía, pues han sido aquellos países que han utilizado más intensivamente estas nuevas tecnologías, sobre todo digitales, y que tienen un seguimiento en tiempo real con la mejor información disponible, tanto a nivel agregado como a nivel también individual, ¿no? El segundo riesgo tiene que ver con la adopción de las reformas necesarias, precisamente para aumentar los efectos de los fondos europeos que vayan a venir como resultado de Next Generation EU, y para aumentar su persistencia en el tiempo, la duración en el tiempo de esos efectos. Es muy importante la adopción de reformas estructurales en línea con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea para España, ¿no? Y el tercer y último riesgo tiene que ver con los problemas de solvencia que comienzan a surgir. Hay que hacerlo con medidas de contención de moratorias, medidas que aumenten, ¿no?, la eficiencia en la reestructuración de las deudas de las empresas, agilizar mecanismos extrajudiciales, y luego la adopción de medidas de carácter permanente para combatir el endeudamiento excesivo. En definitiva, tratar de asegurar que aquellas empresas que pueden sobrevivir a esta crisis lo hagan, puedan reestructurar adecuadamente el empleo, pero puedan continuar con su actividad económica, manteniendo el empleo en la medida de lo posible, y, por supuesto, pues llevar a cabo nuevas inversiones en el futuro. Bueno, Lartown, al menos hemos conseguido que los expertos nos centren más el panorama de lo que nos va a tocar vivir en lo económico en los próximos meses. Que no es poco, Reyes, así que por hoy nos vamos a ir. Eso es. Cerramos aquí el capítulo de Blink de hoy. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com.
Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos dentro de 7 días.